Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy, miércoles 7 de junio de 2023, con Byron Baltoano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Este viernes va a haber una parranda para ayudar a financiar la tradicional e histórica vigilia del 18 de julio en el barrio San Antonio. Eso se llena, mano. Lo hacen ahí. Bueno, ahora hay casa comunal, hay un parque, ahí está un CDI. Pero eso se llena. Es un montón de gente la que llega. Se ha vuelto una tradición en los sandinistas de Managua ir a la vigilia de San Antonio. Entonces están haciendo un concierto, están organizando un concierto que se va a realizar en el bar-restaurante 1979. Usted queda aquí en la curva, ¿no? Ahí en la bajada de la Lometiscapa. Para allá no, para acá. Allá es el sur, allá es el norte. Y entonces van a estar Lenín Triana, Darwin Urbina, Sol de Libertad y Atabal. 100 pesitos vale para ayudarle a todos los compañeros de la V, Germán Pomares Ordóñez, a financiar la actividad. Dice que se me hizo que les pueden entregar a domicilio el ticket, que si no van a llegar que les ayuden. Que les ayuden, que les den los 100 pesitos aunque no lleguen, pues, y regalen el ticket, ¿verdad? Sí, hombre, está bueno. Buena idea. Espérame, voy a buscarte quién es el que lo está. Es Enrique Hendrix. Pues pónganse en contacto con él, ahí está en Facebook. Traeme la entrada, todas los 100 bolas, le dicen, y ya está. Y aquí el viernes 16 de junio a las 7 de la noche, de este viernes al otro. En el bar-restaurante 1979 a las 6 de la mañana con 37 minutos. Un par de cosas bueno, varias, pero comienzo rapidísimo con lo que está ocurriendo en la ofensiva ucranazi contra Rusia. Destrozaron una hidroeléctrica construida en 1956 sobre el río Dnieper. O sea, esa tenía más de 60 años, 67 años, y la destruyeron. Inundaron montones de pueblos. Hay pueblos completos que desaparecieron bajo las aguas. Aunque van a ir bajando, imagínate que hasta 12 metros hay de agua en algunos pueblos. O sea, no hay manera de reconstruirla. Tienen que volverla a hacer cuando ya Rusia culmine la operación con la victoria. Es una barbaridad lo que hicieron, bravo. Destrozaron el dique de 16 metros de alto. Ahí había 18 kilómetros cúbicos de agua. 18 kilómetros de cúbicos de agua. Y de ahí sale, o sea, es vital para el agua que consume el pueblo de Crimea, la península de Crimea. Esto queda en la provincia de Yersón. Pueden llegar hasta 80,000 habitantes los afectados, ¿viste? Esa es la manera de hacer la guerra de ellos. Destruir lo que es la población civil.
afecta. Perdón, las cosas que afectan a la población civil. Qué barbaridad. ¿No? Entonces, es la manera de Estados Unidos de hacer la guerra. Siempre ha sido así. Matando civiles, atacando civiles, destruyendo poblaciones civiles, porque son cobardes, los gringos son cobardes. Taco a taco no se enfrentan, y esa es la educación que tienen los ucranazis. Son cobardes, matan civiles. Taco a taco los han ido aplastando. Incluso todos los campos agrícolas bajo el agua, entonces van a tener que... Bueno, afecta no solamente el consumo de las familias, sino además la exportación de granos, ¿no? Eso fue a las 2 de la madrugada de ayer, hora de Yerzón. Y a propósito de esto, el expresidente de Rusia, ex primer ministro de Rusia y ahora el hombre fuerte del partido Rusia Unida, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, hizo 2 advertencias y un anuncio hoy en su canal de Telegram. Primero dice que Zelensky está sentenciado a muerte por Estados Unidos, que si no tiene éxito en la ofensiva que ya empezó, pero ya la derrotaron en los 3 primeros días, ha sido un desastre para Ucrania, que si no tiene éxito y si no usa las armas que le han dado, entonces lo van a matar los gringos. Y toda la banda de la cocaína será desguazada de inmediato apenas los agentes yanquis tomen el mando del Servicio de Seguridad de Ucrania, dice Medvedev. Lo van a acusar de corrupto, de malgastar el dinero de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues. Y le va a pasar como Mussolini, dice Medvedev. Pero también dice, solo tiene una opción, él tiene que ir hasta el final. Si no, o lo matan, lo mata en el combate Rusia, o lo matan los gringos por no hacer caso y por no tener éxito. Entonces aquí hace un anuncio, que esto es importante. Lo principal ahora es concentrarse al máximo y dar una respuesta decente. Tenemos que detener al enemigo y luego lanzar una ofensiva. Y advierte, la segunda advertencia, que el objetivo de la operación militar especial de Rusia ya no es solamente la desnazificación y la protección del pueblo ruso que vive en el oriente de lo que fue Ucrania, sino derrocar por completo el régimen nazi de Kiev. Entonces, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? En la medida que los yanquis digan que aprietan, los van a apretar más. Es importante esto, Yo le doy seguimiento cotidiano a todo lo que pasa en la operación militar especial, pero hay que poner atención a las señales que va dando el gobierno de Vladimir Putin. Son las 6:42. Miren, desde hace como 5 días, finales de mayo, hoy es 7, no, entonces un poco más. Hace como 10 días empezó a circular un video cortito, primero en TikTok y luego en Facebook, de un sacerdote que revela lo que siempre hemos sabido, pero bueno, lo dice un cura, sobre el comportamiento de la iglesia en general y en particular en Perú. Él es peruano, del sur del Perú, ¿verdad? Entonces al principio no, aquí los técnicos de la NASA no pudieron encontrarlo, yo sí lo encontré, ¿verdad, Carlos Hurtado? Y encontramos quién es el cura, dónde lo dijo, cuándo lo dijo.
Se llama Luis Alejandro Basalar, o Basalar, quién sabe, García. Es diocesano, no es de ninguna orden, es decir, es de la diócesis, de los que van al seminario local. Diocesano, es teólogo, tiene máster en ciencias políticas, tiene un programa que se llama Si el Padre lo dice, escribe una columna en el diario Uno Perú, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Es teólogo en la Universidad Pontificia de Lima, que no es una universidad que dependa directamente de la Iglesia Católica Peruana, sino que y quisieron hacer una reforma, pero al final Francisco la tomó bajo su control. El delegado de él es el que está ahí, no, y es uno que llega del Vaticano. Entonces tienen una apertura interesante. Tampoco es que sea progresista, pero por lo menos tiene una apertura. Además, tiene indicios democráticos en la enseñanza en la Universidad Pontificia del Perú. Le digo quién es para que entiendan ahora todas las cosas que dice, ¿verdad? ¿Dónde lo dijo? En un programa de la televisión venezolana que se llama En la Balanza. Lo conduce una abogada constitucionalista llamada Olga Álvarez, que es experta en derecho electoral y en sistemas electorales y además es consultora, ¿verdad? Lo difundieron el 23 de mayo de 2023. Estamos a 7. Entonces estamos hablando de 8 y 7, hace 15 días. ¿Verdad? Un martes debe haber sido. ¿Por qué es importante? Por lo que dice el hombre. Ahora fíjense bien. Hay que ubicar el contexto. Desde el golpe que le dieron a Pedro Castillo, que lo meten preso, y la traición de la Dina Boluarte. La Dina Boluarte había prometido que si destituían a Castillo, ella renunciaba. Pero la compraron los yanquis y la poderosísima oligarquía peruana, la dueña de la riqueza del Perú, del uranio allá por Piura, del litio allá en el sur, de todas las donde han devastado toda la selva amazónica. Los dueños del Perú. Vos sabías, y esto lo dice el cura en esa entrevista, lo que pasa es que no lo vamos a pasar, porque solo vamos a pasar 2 pedacitos. Ahí dice que en el Perú hay 2 grandes monopolios, bueno, hay muchos monopolios, pero hay 2 particularmente visibles. Uno es el de la leche, solo hay una leche en el Perú. Un país gigantesco como el Perú, ¿no? Y 2, los medios de comunicación. Radio, televisión, prensa escrita en manos de una sola familia. Entonces ahí no hay democracia en los medios. Son las redes las que han democratizado la comunicación social y han difundido lo que realmente ocurre. Entonces ahí hay 2 cardenales, los 2 cual más reaccionarios y malditos, pero malditos con ganas. Sobre todo un tipo que se llama Juan Luis Cipriani, ya está jubilado, ya no es arzobispo de Lima, pero sigue teniendo un gran poder por sus vínculos. Él es nieto de un banquero peruano, imagínate vos, nieto de banquero. Entonces es un delincuente. Él era el obispo en Ayacucho, cuando la guerra de Fujimori contra Sendero Luminoso, contra las guerrillas campesinas, que fue una guerra brutal, ahí mataron, el ejército ahí hizo una masacre espantosa y también Sendero Luminoso hizo lo propio. Ahí, ¿verdad? Entonces las víctimas del ejército y de los servicios de seguridad peruanos llegaban a implorarle ayuda al cura cuando era obispo de ahí. Y el cura los mandaba a la chingada. Ni siquiera los recibía. Y era un enorme sufrimiento de los pueblos, sobre todo los pueblos campesinos. Tan escandaloso fue su connivencia con las masacres
Tan escandaloso fue que hasta un obispo, colega de él, también jesuita, porque sí, como el otro cardenal que hay ahora, y les voy a contar quién es, era en aquel momento presidente de la conferencia episcopal y ahora es obispo emérito de Chimbote, se llama Luis Bambarén Gastelumendi. Entonces hasta él lo criticó, porque nunca atendió las denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Después lo nombraron arzobispo de Lima. Ahí funcionó hasta 2019 y lo hicieron cardenal, lo hizo cardenal Bottiglia en el 2001. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Bueno, te cuento otra que hizo este hombre. Este era el supuesto mediador entre la guerrilla del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, y el gobierno de Fujimori durante la toma de la embajada de Japón. Esto ocurrió en 1996. Fue una cosa terrible, porque los compañeros se descuidaron. Le metieron cámaras de vigilancia, se descuidaron, se relajaron, estaban platicando, no estaban en posición de combate, no estaban tampoco vigilando. Y Cipriani se encargó de pasarle la información de cómo funcionaba todo adentro al ejército. Entonces el ejército entró, los mató a toditos, liberó a todos los rehenes excepto a uno que murió. Después los mató a toditos los guerrilleros encabezados por el comandante Néstor Serpa Cartolini, el camarada de Evaristo. Ese tipo se llama Juan Luis Cipriani, así es, y él a nombre de la Iglesia Católica se deshace ahí. Ya no con tanto poder como antes, pero sigue teniendo poder. Pero fíjense bien, miren cómo es de actual esto. El cardenal que está todavía activo, ya no tarda en salir porque ya tiene como 78 años, que se llama Pedro Ricardo Barreto Jiménez, también jesuita, lo hizo cardenal Francisco, Panchito, o Panchote, o Panchón. Bueno, entonces es el arzobispo de Huancayo. Y pongan cuidado. Este tipo que está activo, el otro se supone que está jubilado, este está activo. Llegó donde Pedro Castillo y le dijo: aquí está la lista de los ministros que vas a nombrar. ¿En serio? Fulano, sutano, perenceo, y a este no quiero que lo pongas. Y después vienen hacen una comparecencia, entonces el tipo dice: ya Pedro Castillo me dijo que va a nombrar a los sutanos y a los perenceos. Espérese, cardenal, yo no he dicho eso. Y empezó, como no hizo caso, desataron el proceso. El partido político, la Conferencia Episcopal del Perú, es el partido del poder. Entonces les estoy contando esto para que entiendan el contexto de lo que dice el padre Luis Alejandro Basalar García. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. No. Pareciera que está hablando de aquí. Escuchemos al padre Luis Alejandro Basalar García. Nosotros, los curas, la Iglesia, como institución, quiero remarcar esto, como institución, no el pueblo de Dios, sino la jerarquía de la Iglesia, desde el siglo III de nuestra era hasta el día de hoy se convirtió en un partido político, y lo digo clarísimo. Sé que esto me va a costar muchísimo, pero somos un partido político que nos hemos, perdona la frase, nos hemos acostado con el gobierno de turno y en algunas oportunidades hemos garantizado los golpes de Estado, como el actual cardenal de esta patria maravillosa, que está en vigencia. Se lo digo clarito. Yo no sé qué hace aquí. Yo no sé cómo el Papa lo tiene, pero bueno, eso es un rollo del Papa. Pero eso mismo ha sucedido en el Perú. Tú lo dices con conocimiento de... Tú eres diocesano. Sí, y yo puedo hablarlo. Eso mismo ha sucedido en el Perú. Porque fíjate tú, cuando estaba Pedro, el cardenal, lastimosamente jesuita, no de los buenos, como Numa, que calladito y en silencio trabaja con el pueblo, sino con estos que se van subiendo al coche,
se reúne con Pedro Castillo, me estoy refiriendo al cardenal Barreto, y le dice, oye, mira, tú tienes que poner a este de ministro. Pedro lo mira y le dice, pero, eminencia, ¿cómo me va a decir eso? Sí, sale y dice, ya hablé con Pedro, van a haber cambios. Y Pedro le dice, un momentito, yo soy el presidente de la República, no le hace caso. Luego sale con toda la conferencia episcopal, el partido de la conferencia episcopal peruana y dice nuevas elecciones. Ah, ok, muy bien. Cuando lo votan a Pedro, lo tratan como un miserable y entra la señora Dina Boluarte, sale el mismo partido político de la conferencia episcopal peruana a decir que estamos con ella. Entonces, ¿qué? No voy a decir la palabra. ¿Qué estamos hablando? Un partido desde el siglo III hasta hoy que ha manipulado conciencias, que se ha alejado de la visión de Cristo, que ha convertido a Jesucristo en aquel comodín para justificar un gobierno. Por eso es que la nueva constitución que haremos, eliminaremos, si es que el pueblo lo permite y lo quiere, cualquier concordato con la Iglesia Católica. Porque ha permitido el robo abierto de no pagar impuestos y ha promovido ONGs, que es una manera de infiltrar políticas en contra de un gobierno si no están a favor. Estamos viendo la posibilidad de un referéndum y también que el pueblo se manifieste en las calles y que haga sentir su voz. No estoy promoviendo aquí el que apostemos por la violencia. Estoy promoviendo en este momento el que se escuche un pueblo. Y por eso es mi gira, Olga, en Venezuela. De aquí me iré a ver al presidente Petro, al presidente de México, al presidente Lula, al presidente Nicolás Maduro. Quisiera verle y agradecerle en persona todo lo que ha hecho y decirle que yo oro por él. Pero no me voy a quedar quieto. Es el momento en que América, excluyendo a los señores yanquis, ¿verdad?, se ponga de pie con un pueblo que está siendo masacrado, matado, asesinado, y que se le escuche. Si el pueblo dice, mire, no queremos una nueva asamblea constituyente, no queremos una constitución, no queremos esto, se le respeta, ¿verdad? Como en el Twitter, que hace poco me dijeron, no, es que la nueva constitución de Venezuela fue un fraude y no tuvo mayoría, y le saqué el periódico, que fue aplastante. Y por lo tanto, cuando la constitución lo elige el pueblo, entonces se le ataca, se le sataniza. Tiene que ser cuando una constitución garantiza los oligopolios, cuando garantiza el status quo, incluyendo al partido político de la Conferencia Episcopal Peruana y de todas las conferencias episcopales del mundo, Porque si no, entonces, ¿cómo te explicas que el Santo Padre necesite 15 años, 12 años, para recién hacer las modificaciones en la curia romana? ¿Tú sabes por qué vive donde vive Francisco? Porque teme que lo maten. Nadie lo dice. Yo te lo digo. No solamente es por sencillez. Claro que es por sencillez. Y sobre todo porque no lo maten. Ese es el cura, Luis Alejandro Basadar García. Entonces ahí anuncia en este programa que él va a ser candidato a la presidencia del Perú. Interesante. Y otra cosa es que logre tener un partido que lo habilite, ¿no? Porque eso, la Constitución peruana tiene muchas particularidades. Entonces, ahora escuchemos esa parte, pero a ver, él anda en una videomandada, anda denunciando lo que pasa en el Perú, pero él anda buscando apoyo para su candidatura. Esa es su nota, pues, por eso habla de Maduro, de López Obrador, de Petro. Pero esa es su onda, y de Lula. Entonces, en esta segunda parte habla de sus aspiraciones. Dice que él va a ser el próximo presidente del Perú. Escuchemos. ¿Tú estás dispuesto a ser candidato en Perú? No solo dispuesto, lo he decidido. Y voy a ser el próximo presidente del Perú. Qué bueno, te felicito. Bueno, es un honor tenerte entonces. Grábalo, y que lo sepa el mundo. Está grabado. No vengo porque se me ocurrió. Fueron las comunidades campesinas, las comunidades que atraviesan todo el Perú, las que me han dicho, padre, estamos contigo. No queremos estos partidos rancios, camuflados, mercantilistas, chabacanos, que simplemente van, nos regalan simplemente un fósforo, ¿verdad?, una camiseta, y luego se olvidan de nosotros. Luego en el Ande pasamos a la Amazonía. Los amazónicos también, los costeños también. Y Lima, te cuento, somos más de 10 millones de limeños, pero somos hijos de provincianos. 8 de ellos, 8 millones de limeños vivimos en pobreza.
Y estamos en los cerros, mientras que la oligarquía está en San Isidro, Miraflores, los cifrinos, los pitucos, como decimos en el Perú, que se tapan la nariz cuando ven a un cobrizo como yo, cuando tengo que yo pedir permiso para poder estar en el ágora de lo que es la patria grande. Y por eso es que he decidido lanzarme a la presidencia del Perú. Y luego desde Venezuela, porque soy hijo de una gran mujer del pueblo ayacuchano, Ayacucho, la tierra donde el gran Bolívar, con su estrategia, hizo posible que seamos verdaderamente libres, y Sucre, que llevó a cabo esa gran gesta. Ahora, ya sabiendo un poco que las expectativas tuyas son otras, evidentemente, pues uno se imagina que seguro la iglesia, la jerarquía eclesial te va a suspender o buscará la manera. De todas maneras, tú seguramente tendrás que renunciar, porque me imagino, bueno, lo vi en la Constitución, hay que ser de estado seglar para ser candidato, pero eso no quita la vocación por el pueblo, eso no te resta el ministerio que todos tenemos de servicio a los más vulnerables y defendidos, pues. Fíjate, según nuestra fe, el sacramento del sacerdocio es para siempre. Es decir, no hay poder en el mundo, ni Benedicto XVI, que en paz descanse, ni Francisco, ni Pedro me lo pueden quitar. Es decir, mi vocación y mi sacramento que he recibido viene de Cristo. Por eso es que mi piel es mi vocación, es irrenunciable. Pero estoy seguro que la curia romana, cuando vea las cifras de los pueblos que caminan conmigo y me lleven a la presidencia, intentarán de todo para poder hacer o que me muera, porque no sería el primero, o simplemente quererme sobornar, como siempre lo ha hecho el partido de las conferencias episcopales de la Iglesia Católica en el mundo, y que no se atreven a decirlo. Curas de mi pueblo, olvidados en el Ande, en la Amazonía, en la costa, que vive de lo que le da el pueblo, que a veces es kiwicha, quinoa, una patata, mientras que los obispos en camionetas de última tecnología y de última generación, que no está mal, pero gánatelo. ¿Qué has hecho por tu pueblo? Antes eran escogidos por el mismo pueblo. Nosotros, el pueblo, podíamos escoger a nuestros obispos. Hoy no. Hoy lo elige la élite. Hoy lo elige las grandes compañías. ¿Y cuánto dinero detrás? Bueno, yo estoy aquí para denunciarlo. Estamos claros. ¿Quién elige a los obispos? Las grandes compañías. ¡El dinero! Y me acuerdo que aquí, mano, durante la dictadura de Somoza, se nombraba a los obispos cuando Somoza los bendecía. Incluso a Obando lo nombran con la anuencia de Somoza. Un poquito retrechero porque era negrito. Pero al principio se soportó bien, después es que comenzó a desobedecerlo, pues, pero así es. El de Matagalpa, los de Estelí, todos los nombraban, porque Somoza los bendecía, si no nada, había un concordato. ¿Verdad? Entonces, esa es la iglesia, es un partido político. Aquí en Nicaragua sí funcionan. Toman decisiones como partido político. Lo que pasa es que están muy golpeados con la derrota del golpe de 2018. Y porque además les hemos cerrado todas las válvulas de financiamiento. Algunas cuantas le quedan que hay que tener paciencia. Y usaban ese dinero no para sus actividades pastorales, para subvertir, para financiar la tercera intentona del golpe. Y se las quebramos. Esa es la verdad. Y de eso está informado, no solo informado, eso está orientado por el Vaticano, con la anuencia y más bien yo diría incitados por el propio Pancho. El mismo Pancho se encarga. Así como quien mata a las callando. Yo no sé cuál. Mentira. Lo mismo hizo ahí en Bolivia. ¿Qué ha hecho en Perú? No ha respaldado todo lo que le han hecho a Pedro Castillo, pues. Y eso hizo en Bolivia. Aun y cuando Evo Morales anda diciéndole, ay, el Papa de nosotros, los pobres. No, eso lo sabes.
Pero bueno. Entonces es importante el contexto, ¿viste? No solo pasa aquí. En Venezuela, la jerarquía católica es lo más asqueroso que te puedes imaginar. Es asquerosa. ¿Te acordás que cuando le dieron el golpe a Chávez, ahí estaba el cardenal de turno bendiciendo a Carmona, el golpista, el jefe de los golpistas? Bueno, al que pusieron de jefe político de los golpistas. Era el presidente del COSEP de allá. Ahí salió huyendo después a Colombia, a vivir a Colombia, a ampararse con Uribe. Pero es en todos lados. En todos lados, es igual. En México, ahí andan en eso ya. Entonces, hay que tener clara la película. Ese es un partido político que obedece a los ricos, muertos. Porque ellos además son ricos. Como decía el cura ahorita. El cura del pueblo dice, vive de lo que la gente le da. Esto de la conferencia episcopal, camioneta último modelo. ¿De dónde sacan? De los ricos. Los curas del pueblo, los viejitos, abandonaban a su suerte. Me acuerdo aquí hay un cura, no voy a decir su nombre ni dónde, pues. Y además de 80 años lo sacaron de la casa donde había vivido toda su vida sacerdotal, porque ya tenía más de 80 años que buscaron de irse. Ahí me dieron posada unos devotos católicos y ahí está viviendo con ellos. Porque lo corrieron, el obispo del local lo corrió. Eso aquí. Y ha pasado un montón de curas viejitos. Esa es la jerarquía católica, hermano. Ese partido político es más de lo más vertical que hay en el planeta Tierra. Vamos a hacer una pausa, volvemos con varias cosas. 7:5. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:11. Sí, contra los magnates, contra los curas del partido Conferencia Episcopal. Hay uno allá de Chinandega que tiene una cuadrilla de caballos de raza andaluz. Los mantiene con aire acondicionado todo el día. ¿Sabías eso? Cuando vas rumbo a Somotillo, digamos, pues ya pasaste Chinandega, Tonalá, a la izquierda. Una instalación, hermanito, con aire acondicionado los caballos, ¿viste? Ese piche quiso escupir en rueda y nunca se lo dejaron entrar. Porque los magnates, los otros, decían de que es que ellos su dinero era limpio. Lleno de sangre los trabajadores, pero bueno. Y en cambio el de Con era dinero sucio. Por eso nunca entró. Y el otro, el que vive en Honduras, pero es de aquí. Suave, suave. Dame un rato. El lunes falleció la compañera Pastora Alicia Berbis Rubí. La Alicia Berbis. Ayer fue sepultada en el cementerio San Juan Bautista, en Sutiaba. Y ella era la viuda de Pedro Arauz Palacio, de Federico. Engendraron un hijo llamado Patricio José Arauz Berbis, que trabaja en una entidad del gobierno. Y ella rehizo su vida, años después, tuvo otros hijos, Diana, Claudia, Roger y Liana Marisol Bárcenas Berbis. Allá vivía por los Villares de la Calle, en la casa de los Berbis. Ahí tenemos una foto de la casa de los Berbis, ya vamos a contar algo de esto. Porque es importante Sutiaba, qué importante que Sutiaba. Ella era hija de Absalón Berbis, uno
de los primeritos que iniciaron lo que después se conoció como el fuerte o el buzón de Sutiaba, junto a Magnus, que fue el primero, a la esposa Magnus Santos Verbi, Sergio Verbi y Omar Cabeza, que es el iniciador de eso. Después Pedro Arauz, Oscar Turcio, Roger de Chón, Oscar Benavides, Bayardo Arce, Ricardo Morales. Ahí pasó toda la dirección en la casa de los Verbi. Ese es el fuerte. Vamos a contar cosas de los Verbi y del pueblo de Sutiaba, porque en mi opinión nosotros tenemos que colocar en un pedestal, así, en un pedestal, a la comunidad indígena Sutiaba. Sutiaba es la resurrección del Frente Sandinista, después de Pancasán y de Sinica, después de la brutal represión de los años 69, 70, que puso tras la reja o en la tumba a la inmensa mayoría de militantes y dirigentes del Frente. Quedaron libres un puñado que no llegaba ni a 20 en Nicaragua. Después comenzaron a venir los compañeros que estaban afuera del país entrenándose y demás. Y es Sutiaba, digamos, la chispa, por decirlo de alguna manera, que enciende la organización popular, y es desde Sutiaba que inicia, resurge el Frente. Y León se convierte en la principal cantera de militantes del Frente Sandinista para la montaña y para la ciudad. Después ya Estelí, se desarrolla Estelí con los Rivera, con tantos compañeros, los Úbeda, pero porque recordemos que la ciudad de León era la ciudad universitaria, porque ahí estaba la sede de la universidad, hasta el 61 que abren Managua, pero en León estaba medicina, en León estaba odontología, en León estaba derecho. Aquí en Managua no se daban esas carreras. Entonces llegaban a León muchachos y muchachas de todo el país a sacar una carrera. Entonces eso facilitaba la organización política con el Frente Estudiantil Revolucionario y con otros instrumentos que se fueron creando, el movimiento cristiano, el movimiento de secundaria. Entonces, pero es a partir de Sutiaba. Cuenta Omar Cabezas en su libro, En la montaña es más que una inmensa estepa verde. Ahí cuenta cómo recluta a Magnus Verbi. Yo lo iba a leer, pero como tenemos poco tiempo porque tenemos que hablar de otra cosa, entonces lo quiero contar. Cuento Omar Cabeza que en la Semana Santa de 1970, 27, 28 de marzo, ellos, como Omar Cabeza y la Gata Munguía, ya habían matado a Leonel Rugama, que era el tercer dirigente del FER, que todo el mundo sabían que eran del Frente, ahí en León, y eran los enlaces con los clandestinos, con los pocos que quedaban en aquel momento, ¿verdad? Entonces le mandan a decir a Omar y a la Gata Munguía que hay que buscar casa porque llega góndola. Góndola era que llegaban compañeros. Entonces en esa góndola llegaba José Valdivia, Pedro Arauz, Oscar Turcio, Tomás Borges, Henry Ruiz. Llegaban en esa, Juan José Quesada, ahí venía Juan José Quesada y otros compañeros. Entonces llegaban por Honduras, bueno, habían hecho periplos cada quien, ¿no? La Habana, México, algunos habían ido hasta Europa, habían regresado, después a México, después a Honduras, después a Nicaragua. En Nicaragua entraban por vereda. Entonces había que recibirlos, había que alojarlos en una casa que prestara condiciones para mantener los clandestinos.
Entonces en ese momento no tenían nada, porque repito, el frente estaba en la lipidia literalmente. Entonces la gata empieza a buscar, Omar busca a gente del PLI, porque Omar había sido del PLI, del Partido Liberal Independiente, se había inscrito en el PLI, porque en aquel tiempo el PLI era digamos, el bastión antisomocista legal, semilegal, porque nunca estuvo legalizado por Somoza, pero bueno, los dejaban actuar. Y había un famoso liberal leonés, Eduardo Coronado, ya murió, un hombre progresista, que él vivía ahí cerca donde estaba la casa del CUN, del UNAM, ahí en León. Entonces lo buscó a él, Coronado lo batió, lo mandó a donde otro, después otro lo manda a donde un compañero que después adquirió una gran importancia, Tomás Pérez Roque. Fue presidente de la comunidad indígena de Sutiaba, fue miembro de la Junta de Reconstrucción de León. Por primera vez un indígena de Sutiaba estaba en el gobierno municipal de León. Tuvo 2 o 3 meses, pero muy importante. Y entonces Tomás lo lleva a su casa, pero la casa no prestaba condiciones porque era una sola habitación. Entonces Tomás le dice, mira, te voy a llevar donde uno, que ese sí te va a ayudar. Pero eso sí, no me quemé. Entonces él anda en un entierro ahorita, yo te voy a llevar, te voy a decir cuál es, pero no me quemé, yo no quiero quemarme porque todo el mundo sabe que vos sos sandinista. Y yo no quiero que la gente sepa que yo ando con los sandinistas. En resumen, ¿verdad? Dicho de otra manera. Y con toda la razón del mundo, pues. Y que te vas a estar en la quemazón de Omar Cabeza. De aquella época, Omar Cabeza era un cuadro público que públicamente convocaba la lucha contra Somoza. Entonces se van al entierro, Tomás le señala, ¿qué lee? Omar le toca el hombro y le hace seña con la voz, la seña de los nícaras. Dicen que los nícaras son el único pueblo que hablamos con la señalamos con la boca, con las muecas de la boca dicen todo, ¿verdad? Entonces así fue. Entonces Omar Cabeza le dice lo que quiere, y entonces le dice el compañero, yo soy chutiabeño, mano Berbi. Y le dice que sí. ¿Verdad? Y con mucho gusto, ¿cómo no? Le dice, un Sutiaba, Magnum Verbi. Entonces cuando dice que sí, sale Omar y ya le va a decir a la gata, pues mira, ya tengo la casa, que no sé cuánto. Ese día no llegaron hasta 1 o 2 días después, Pedro Arauz. Y ahí inicia todo. Magno estaba casado con doña Santos Verbi. Y entonces doña Santos hacía abajo. Y pasaban en la tarde preparándolo, la madrugada, y lo vendían en las mañanas. Pero tenía un gran patio. Y la gran ventaja era que era toda la familia Verbi vivía en prácticamente más de una manzana. Pues, entonces, y se comunicaban las casas entre sí. Entonces Omar Cabeza dice, hombre, yo ahora tengo que empezar mi trabajo político, pero él no podía estar llegando a esa casa porque la iba a quemar. ¿Verdad? Y además tomaba en cuenta de que los compañeros que llegaban a la casa de los Verbi llegaban por un rato, porque ellos iban a misiones a distintas partes del país. Pero ahí pasó prácticamente toda la dirigencia del frente de los años 70, pasó por la casa de los Verbi. ¿Verdad? Y esto es sumamente importante. Yo les voy a contar una cosita que refleja la importancia de lo que fue Sutiaba. Porque en Sutiaba empieza el frente a trabajar con la comunidad. Llevaba a los muchachos, los estudiantes de medicina, los estudiantes de derecho, y hacían trabajo social. Y a partir del trabajo social iban reclutando compañeros, iban trasladando el programa del Frente Sandinista, convocando a la lucha armada contra la dictadura somocista. A partir de eso, esa experiencia de León después se irradió por todo el país. La experiencia empieza en Sutiaba, la comunidad indígena de Sutiaba. Ya vamos a hablar un poco de Sutiaba como tal.
¿verdad? Entonces dice que el tío Omar que les leía el manifiesto comunista y que todos los compañeros, porque llevaban 7 o 8 compañeros que había reclutado Magnus de su familia y vecinos, y que ponían las charolas así, y él decía, ahora sí, lo están entendiendo, y ya después Entonces el Frente decide hacer de Magnus Berbis un cuadro político y que sea el líder de la comunidad. Y dice Omar que él tenía madera desde un principio, entonces eso lo cuenta Bayardo también, Bayardo Arce. Dice que en 3 meses lo capacitaron Ricardo Morales, Oscar Turcio, Pedro Arauz y él, ¿ya? Para convertirlo en un cuadro de proyección, que se ganara el liderazgo en la comunidad y después se lanza para presidente de la comunidad y la gana a partir de Magnus Berbis. ¿Ven? Qué importante. ¿Ah? Entonces, quiero contarles esto. Dice Omar, esto sí se lo voy a leer porque es delicioso como lo dice Omar. Ay, cuenta el zorro, cuenta en la marca del zorro. Francisco Rivera Quintero, sea genial. Genial. Ese zorro es un hombre genial, desde el punto de vista político y militar, pero bueno. Entonces dice el zorro que la primera vez, cuando ya sale de clandestino, sale de Estelí, lo llevan al fuerte, a la casa de los Berbis. ¿Y dónde más iban a ir a parar? Ahí conoció a un montón de dirigentes. Entonces, dice que un día Magnus Berbis le dice, lo invitan, pues vamos a ir a comer pescado. Porque una cosa que pocos conocen, los sutiabeños tienen vocación de pescadores también, una gran parte de los sutiabeños. Incluso creo que hay una pescadería de los Berbis, no estoy seguro. Pero bueno, entonces lo llevan. Creo que iba Roger de Chong también. Entonces dice el zorro que le dice a Magnus Berbis, ¡qué río más grande! Cuando vio el mar. Porque él nunca había visto el mar. Y va a fregarlo. Después con que el mar era un río. Bonita esa anécdota. Pero bueno. También Iván Montenegro. Pues. Claro. Iván es el que recluta a Hilario Sánchez. Sutiabeño. Que desgraciadamente murió cuando se hundió un barco ahí en el lago. Un gran cuadro. El jefe de la insurrección en Masaya. Después que matan a Camilo. Bueno. El caso es que les quiero contar esto para que logremos percibir la importancia de lo que fue Sutiaba, además de lo que les he contado, que ya creo que es bastante. El significado de los Berbis para el Frente Sandinista es enorme, enorme, enorme. Pero quiero contar esto. Dice Omar Cabeza, eso lo cuenta en su libro, repito, que en 1971, la primera manifestación por los presos políticos fue así. Dice que se pusieron de acuerdo en que iban a salir uno de la universidad, de las distintas sedes que tenía la universidad, farmacia y demás, y Sutiaba desde Sutiaba. Acuérdense que la calle que llega a dar a Catedral es la calle Real y que va hasta Sutiaba. Bueno, y dice Omar, cuando los Sutiaba salían en manifestación, antes de salir, sonaban sus atabales. Ustedes han oído los atabales, que también en Granada, pues el de Granada es que ha sido famoso, pero los Sutiaba tienen atabales desde siempre. Y la manera que lo tocan es barangán, barangangán. Entonces solo imagínense a aquellos compañeros de la comunidad indígena de Sutiaba, con sus atabales, empiezan a sonarlo, a convocar, vamos a la marcha. Dice, es un sonido sordo, es un sonido serio, no es un sonido alegre ni es un sonido triste, sino que es un sonido tenso, dice Omar. Y cuando van en la marcha, dice Omar, los Sutiaba no vuelven a ver a los lados, sino que van de frente, viendo de frente. ¿Ya? Y la gente se va asomando en aquel tiempo, comunidad semirural, se van asomando por los cercos, por los solares,
los cercos de las Piñuelas, por las casas. Y detrás de los que van sonando los atabales van los que van convocando, gritando. En la plaza a las 7 de la noche, en la plaza a las 7 de la noche, y van con los atabales, ¿no? Entonces se juntaban en la plaza de Sutiaba. Ahí se hacía un pequeño mitín y luego agarraban la calle Real hasta el Parque Central. Entonces vos ves adelante los atabales en la manifestación con los Sutiaba. Iban los atabales, tras los atabales los dirigentes y atrás todos los indios. El primer dirigente, el hombre del entierro, Magnus Verbis. Entonces vos cuando veías marchar a los Sutiaba, oyendo adelante sus atabales, veías el rostro de piedra del indígena, pelochuzo, sin mucha sonrisa, un rostro serio pero no triste, tampoco amargado, sino grave, severo, con la rabia reprimida que empieza a asomar. Entonces vos mirabas que había una unidad entre el compás del tambor del atabal, una unidad entre ritmo y rostro, o entre ritmo y marcha, o entre marcha, ritmo y rostro. No sé en qué consistía la unidad, pero vos veías a los indígenas con la cara de indígena, marchando y gritando consigna, pero no en el tono de jolgorio de los estudiantes que iban jodiendo y que inventaban. La de ellos, la de los indios Sutiaba, era más sencilla. Un indígena gritaba, ¿cuál es el camino? Y todos respondían, pero serio, viendo para adelante, el que nos enseñó Sandino. Pero en un tono de gravedad, y eso infundía respeto, y le empezó a dar temor a la burguesía, porque era el indígena despertando, el indígena rebelde que retoma a Sandino, pero que lo proyecta con más profundidad histórica hacia el combate contra una sociedad explotadora de clase. Entonces, cuando vos mirás centenares de indígenas marchando así, serios, mujeres, niños, viejos, gordos, chaparros, altos, fuertes, hombres toscos, vos te imaginás que es una marcha no solo de Sutiaba, es una marcha de indígenas proyectándose hacia América Latina. Yo quiero que se trasladen a un momento así, imaginen eso. En aquel momento eso era revolucionario al máximo. Los indios marchando contra Somoza. Y la burguesía temblando. Porque Sutiaba era mucho antes, era Sutiaba que lo que fue León después. Sutiaba era un territorio gigantesco. Empezaba, algunos que lo ubican más allá, en Salina Grande, un poquito más allá si vos querés, en Izapa si querés. Todo ese territorio hacia la costa. Todo, y lo que hoy son los municipios de León, de Telica, de Quesalhuaque, de Pozo Ortega y de Chichigalpa, todo eso era Sutiaba. Algunos lo ubican, algunos historiadores, hasta el Golfo de Fonseca. Eso fue destrozado no solo por los invasores españoles, sino por los criollos. Y el último, el que les metió el peor de los clavos, fue Zelaya. Porque Zelaya destroza a la comunidad indígena en la onda del Estado Nacional. Hay una ley que promovió Zelaya, por aquí tengo la fecha, ¿verdad? Y lo incorpora y desaparece en la comunidad con autonomía, con su autoridad y demás, y la unen a León como municipio, y desapareció como entidad política administrativa Sutiaba. Lo hizo Zelaya. Y los conservadores felices. Los Sutiaba siempre habían tenido la tradición que cualquier indio se podía ir de la comunidad, pero no podía vender la tierra. La podía heredar, pero no la podía vender. Entonces lo que ha ocurrido es que primero se las arrebataron muchas de las tierras, ¿verdad? Y lo fueron expulsando. Y después muchos también atraídos por el mercado y también en medio de la pobreza empezaron a vender, sobre todo a los Pelas, en el lado de Chichigalpa. Muchas de esas tierras ahora son de los Pelas. Eso está documentado. Incluso hay quien ubica el Rialejo como parte de los Sutiaba. La isla, bueno, por supuesto, Poneloya, Las Peñitas, todo eso es Sutiaba. Todo. La isla de Juan Venado, Sutiaba. Entonces, eso
desgraciadamente, los que no somos de esa zona no lo asumimos, no lo conocemos, no lo sabemos. Es una desgracia esto, es una desgracia como ignoramos nuestra propia historia. Pues el 27 de diciembre de 1902 la Asamblea Nacional anexó Sutiaba a León. Esa es una fecha trágica para la comunidad sutiabeña. Hace poco hubo elecciones que participó un montón de gente, y hay votaciones y distintas fórmulas, y después hay una toma de posesión. Eso fue hace poquito, hace como a principios de mayo fue esa elección. Y entonces, ahí por ejemplo, cómo jugó un papel la Iglesia Católica. El templo San Juan Bautista, que queda ahí en Sutiaba, en el techo está el sol indígena, que era el dios de los Sutiaba. Entonces, para hacer el sincretismo y que los indios creyeran que iban al templo del sol, pero ellos aprovecharon para su San Juan. Ahí está el sol indígena. Sutiaba. El salvadoreño, aquel maldito Malespín que invadió el Nicaragua y que destruyó León, y dejó en ceniza Sutiaba en 1845. En ceniza, mató un montón de gente. Así fue, mano. Y dicen algunos historiadores que los Sutiaba, los maribios que poblaron toda esa zona, tienen un origen, digamos, un ancestro lejanísimo, pero de California, de las tribus que habitaron California, los Ocanos, que estos bajaron a México, después se asentaron supuestamente pues allí en Mesoamérica, de ahí bajaron hasta Nicaragua, Honduras, El Salvador y demás. Pero lo que sí está claro es que casi todas nuestras raíces tienen que ver con Chiapas, con Oaxaca, con los pueblos mesoamericanos. Y les voy a contar algo que tal vez pocos saben. Ocotal, lo que hoy es Ocotal, eso realmente era un enclave Sutiaba. Se llamaba Maribichicoas, así se llamaba. Lo que hoy es Ocotal era un enclave Sutiaba. Para que veas, pues. Esos fueron los primeros, y ahí bajaron hasta la planicie y pues pelearon con los nagrandanos y demás, pues. Pero bueno, eso es otra historia. Pero interesante porque, según la documentación, esos primeros que llegaron a ese asentamiento de lo que hoy es Ocotal, llegaron por una hambruna que había ocurrido en Mesoamérica. En la zona mexicana de Mesoamérica. Interesante, ¿verdad? Bueno, yo creo que tenemos que rendir tributo y hacer justicia a la comunidad de Sutiaba. Digamos, la cuna de la resurrección del Frente Sandinista en los años 70. Que dio una cantera de cuadros que dio enorme. Ya te digo, quizás uno de los más importantes es Hilario Sánchez, ¿no? Cuando muere Hilario, el entierro ahí en Sutiaba fue multitudinario. Son las 7:37, ahora voy con otra cosa que hace tiempo la quería contar y finalmente un protagonista de lo que ahí ocurrió tuvo la gentileza de ponerse a escribir ayer y a través de un amigo nos hizo llegar su testimonio. Y es una de esas cosas que pasaron en los años 80. A mí me tocó ver eso después, no durante, pero 1 o 2 horas después. Que fue el ataque de la contrarrevolución contra la ciudad de Ocotal. Pero antes de eso, hoy es el aniversario de la caída en Jalapa, en 1983, de una ocotaliana, la compañera Rosa de Jesús Casco Benavides. Ella empezó desde los 15 años, se incorpora a distintas labores, a las brigadas de salud, a las jornadas de limpieza de los barrios,
en el barrio Hermano Zamora, ahí era ella. Y luego se incorpora a los batallones de reserva, el 31-32 y el 64-30 de Ocotal. Nació el 3 de noviembre de 1965. Cae el 7 de junio de 1983 en Jalapa, o sea, tenía apenas 18 años. Rosa de Jesús Casco Benavides. Honor y gloria a la compañera Rosa de Jesús. Entonces fíjense lo que pasó en Ocotal. Les voy a contar la caída de un compañero. Bueno, ahí cayeron 5 compañeros. Y hay una historia ahí triste, hermano. Bueno, todo es triste, pues, pero particularmente triste. ¿Qué pasó? En el 84 habían elecciones en Nicaragua. Estaban previstas las elecciones para noviembre y habían elecciones en Estados Unidos. Reagan se quería reelegir. Pero además, los yanquis nos tenían entre ceja y ceja de que nos iban a destruir. Y necesitaban reales para financiar un incremento de la guerra contra nosotros. Porque Reagan había perdido en aquel momento la mayoría en el Congreso, le iba a recuperar después por de manera aplastante en esas elecciones. Entonces, a los demócratas a veces le paraban el financiamiento de la contra, entonces necesitaba demostrar fuerza. Ya para entonces, ya la Guardia Somocita ha sido reorganizada en comandos regionales, que eran hasta de 1,000 hombres, fuerzas de tarea, que eran de entre 250 y 300 hombres, a veces un poquito más. Y eran el comando Jorge Salazar, el comando no sé qué, el comando no sé cuánto. ¿Ya? Entonces, estaban asentados en Honduras, obviamente, de ahí salían. Entonces uno de esos comandos, que era, el jefe era Mac. ¿Cómo se llama Mac? Maldonado creo que es el apellido. Bueno, el comando de Nicaragua. Entonces ingresa en la frontera norte por el lado donde pega Mozonte con Honduras. La inteligencia le advierte al ejército y al Ministerio del Interior, a las tropas pues, del ejército y del Ministerio del Interior, de que andan merodeando y que pueden atacar Ocotal, pero no se tomaron las debidas precauciones. Entonces, el comando ingresa, gran parte de ese comando se queda en Mozonte y desprenden una fuerza de tarea al mando de un criminal llamado, que le apodaban el Griego. Lo desprenden para que se tome Ocotal. Y su principal objetivo eran las oficinas de la Dirección General de la Seguridad del Estado. Casualmente, esa noche, la madrugada del 1 de junio, creo que era viernes de 1984, casualmente había pernoctado ahí en Ocotal una compañía de uno de los BLI que iba rumbo a la zona de operaciones por el lado de Jalapa, pero se les dañó un camión y entonces decidieron, como tardaron mucho en repararlo, decidieron mejor quedarse a dormir. Esto es importante, un factor importante. Entonces, eran más o menos entre 200 y 300 los que lleva el tal Griego, y al principio golpean fuerte, llegan hasta el Parque Central y ingresan a Radio Segovia, que en aquel momento Radio Segovia era la ley en toda la Segovia. Sin duda alguna era la emisora de mayor audiencia y de mayor credibilidad entre todos los segovianos, Radio Segovia. Sí, hombre. Entonces, entran, ahí en Radio Segovia encuentran a 2 compañeros que ahí dormían. Uno era el de los CDS, el compañero Julio César III Casco, luego hablamos de él. Y el otro era de la Juventud Sandinista, Juan Carlos Mendoza. Y los matan, los asesinaron. Ahí no hubo combate. Llegaron, los matan a los 2 y después le pegan fuego a la radio. A Radio Segovia. ¿Verdad? Un compañero que vivía ahí cerca de Radio Segovia, que no es donde está hoy Radio Segovia, era un poquito más ¿hacia dónde es ahí? Hacia el oeste, ¿no? ¿Sí?
hacia el oeste. ¿Verdad, Esperanza? Soy uno cierto. Entonces, un vecino de Radio Segovia se sale a la puerta de la casa porque oye la balacera, oye la bulla, se sale, pum, le pegan un balazo. No lo mataron. Ese vecino tiene una historia interesante. Compañero Omar Amaya. A los deportistas quizás no les suena, quizás a los de más de 60 años les suena más, a los de 70. Omar Amaya fue boxeador y la primera pelea de Alexis Argüello es contra Omar Amaya y Omar Amaya lo derrotó. Vean qué interesante. Omar Amaya ya no era boxeador, en ese momento era técnico dental. ¿Verdad? Entonces él se sale y le pegan el balazo al pobre hombre. Después ha sido concejal, ahí está con el frente, ahí sigue con el frente. ¿Verdad? Entonces, cuando oyen la balacera, los compañeros de la seguridad del Estado, sí, todo el mundo pega el brinco. Porque la seguridad estaba como a media cuadra de Radio Segovia. Entonces, habían 12 compañeros ahí. Y todo el mundo se pone el brinco y empieza la maniobra pues, de operación para defender el punto. Y además, para combatir a los contras y expulsarlos de la ciudad. ¿Estamos claros? Entonces, los compañeros que están ahí en el local de la seguridad del Estado toman posición en defensa circular, contestan el ataque y frenan el avance de la contra. Pues estamos hablando que ellos eran bastante más que los 12 que están allí de la seguridad del Estado. Incluso dice que avanzaron del sur hacia el norte y estaban a 30 metros ya de la casa. ¿Te imaginas? Una balacera espectacular. Por el lado del río, la parte de la casa donde daba la seguridad que daba al río, solo separaba una pared entre los atacantes y los defensores. Entonces, ¿qué pasa? Los compañeros de la seguridad empiezan a usar granadas de mano y eso revienta a los contras, porque las tiraban así por la pared y los empieza a reventar, entonces aquellos retroceden y ahí es cuando sale herido el griego en una pierna, cae herido, pero una herida importante, de manera que era difícil que lo pudieran evacuar rápidamente. Y ahí empiezan a retirarse. Y entonces cuando ven herido a su jefe, los contras arrecian el ataque para intentar rescatarlo. Pero entre tanto van cayendo como moscas. Entonces están los 2 batallones de reserva que se van a la calle a pelear. La policía a pelear. Fíjense bien, estamos hablando de casi 300 hombres que quieren tomar Socotal, que es todo un símbolo porque fue la primera ciudad que atacó Sandino. No es cualquier cosa, Socotal. Y era así es la intención. ¿Verdad? Entonces, en el parque ahí andan. Fíjate que antes del ataque, de la última ofensiva contra la seguridad, hay un video de la contra, yo lo he visto varias veces. Porque ellos llevaban hasta cámara. Hasta cámaras llevaban. Entonces hay un video donde sale el griego montado en una moto paseando por el Parque Central. ¿En serio? Todo esto fue entre las 4 más o menos, un poco antes si querés, y las 6:30, 7 de la mañana, que es cuando ya se van. Y después les cuento lo que pasa al final. Entonces, estamos hablando, la compañía del BLI, del Ramón Raudales, también está golpeando. Oye, la balacera y ¡jale! Ahí nadie se rindió, man. Todo el mundo fue a buscar cómo defender la ciudad. ¿verdad? Entonces los compañeros del BRI, del Ramón Raudales, ¿verdad? Se van por el sur y envuelven a la contra, la cercan. Todo esto ocurre rapidísimo. Nadie está dirigiendo todo en general, sino cada quien
los jefes de cada quien están dirigiendo a los propios. Pues, dice este compañero que la ventaja fue que la comunicación telefónica nunca se cortó. Entonces ellos estaban en comunicación permanente con su jefe, que era Cristian Pichardo en aquel momento, de toda la región de la Segovia, que le van dando orientaciones además. Mientras tanto, el ejército ya está avisado, y esto me consta porque yo estaba en Matagalpa, para que atacaron Ocotal, y al rato llegó Javier Carrión, que estaba de jefe de la sexta región militar, llegó Tomás, llegaron otros miembros de la dirección, pero eso fue al rato, ya después que terminó todo el combate. Entonces se van por el río, por el barrio Sandino, era en la retaguardia de los contras, y entonces cuando ya se sienten rodeados, y además herido el griego, jale. Y es cuando entonces los muchachos de la seguridad se lanzan fuera de la calle a la ofensiva, ¿verdad? Entonces, el griego, a mí no pueden echar cuento, porque yo vi esto. Entonces, el griego, cuando está herido, y ya ve que van a la ofensiva, que ya perdieron, que hay que retirarse, entonces le dice a los déjennos, busquen cómo irse. Entonces, le agarra una granada, iba con su mujer, que era una hondureña, de ahí del Paraíso creo que era. Y la lombriz le decían. Entonces la mujer y él deciden suicidarse y se hacen estallar una granada, y esto es verdad. Pero el cadáver del griego no quedó destrozado, yo lo vi. Su cara quedó entera, destrozado aquí para abajo. Y yo vi los cadáveres de los contras tirados en las calles, y después los llevaron, creo que los fueron apiñando ahí al Parque Central, que me van a echar cuentos, yo lo vi. ¿Ya? Entonces, bueno, se van en retirada, ya para eso, como a las 7 de la mañana ya termina el combate, ¿verdad? Y hay una compañera herida de los defensores de la seguridad del Estado, una compañera que sigue en Matagalpa, sigue sandinista, era una de las heroínas de la insurrección de los niños en Matagalpa, la compañera Alexa Lugo, un charnel en el pecho, un charnel de granada. Le ha sido difícil a Alexa porque la policía nunca le da el permiso para poder operar bien un negocito que puso ahí para poder sobrevivir, pero bueno. Entonces, se retiran, se van por el lado de Mozonte, ¿verdad? Ahí los estaba esperando el MAC, que no, ese nunca quiso combatir directo, dicen los compañeros. Pero ya, tipo 7, 8, ya instalan la BM-20, esas eran bestiales, mano. Me acuerdo que estaban en una colina que queda en la entrada de Ocotal, ahí las pusieron. Oía esos estruendos, hermano, y eso los hizo papilla. Se calcula que más de 100 contras murieron en esa operación. Nuestros 5, ya vamos a dar los nombres. Pero además, dicen que, o sea, los heridos se le fueron muriendo y los dejaban tirados en el monte, ¿no? Entonces la sopiloteadera pasó como una semana, ¿no? Devorando los sopilotes a los cadáveres abandonados por la contra en el monte. Porque los hizo paste, la BM, ¿cómo era que le decíamos? La Katiuska. Es que eso era terrible, ese fuego. Eso fue un desequilibrante de la lucha en muchos lugares, hermano. Ahí en Ocotal se contaron 36 cadáveres de la contra, solo en la ciudad. Entonces ellos matan a otro compañero también cuando van saliendo. Ya vamos a contar eso, sí. Entonces llegó Tomás al ratito, poco después de terminar el combate llegó Tomás. Y como al griego le capturan documentos, y ahí venían en los documentos los planes de que iba una segunda fase, entonces Tomás decidió quedarse al mando de la defensa de la ciudad. Y eso que Daniel le dio la orden, regresate, ahí llego. Pero la presencia de Tomás le fortaleció la moral a los compañeros, incluso le dieron 10 cartas de reconocimiento, hubo medallas y demás a los que defendieron ese punto. Y la ciudad de Ocotal no se la tomaron. Heroico los compañeros ahí.
Hubo mucho daño, eso sí. Quemaron Radio Segovia, quemaron los silos donde estaban los granos básicos. Mirá vos, quemarle la comida a la gente. Quemaron las oficinas del INE ahí. Creo que incluso, no sé si había una subestación, no me acuerdo. Se calcularon los daños ahí más o menos en $6 millones en la ciudad de Cotal. En ese ataque. Y los hilos quedaban en el barrio José Santos Duarte. Ahí cae este compañero. Miren, esta es una historia particular. Bueno, voy a leer los nombres primero. Juan Carlos Mendoza, de Juventud Sandinista. Julio César III Valdivia, de los CDS. Jaime Gómez, un soldado del ejército. Luis Alberto Ruiz Vargas, otro soldado del ejército. Benjamín Inocencio Pérez González, soldado, creo que era artillero del ejército. Y aquí no se pone de acuerdo, por lo menos oficialmente está registrado el compañero José Pilar López Blandino, originario de Mozonte, que muere en la hacienda Fortaleza. La Fortaleza queda saliendo, digamos, para Mozonte. Y ahí fue donde estuvo Sandino, ahí puso su puesto de mando Sandino, cuando el ataque a Ocotal. Y ya estaba bajo la administración del Estado, creo que había compañeros del ejército ahí murió este compañero. Y miren lo que Julio César III Valdivia, natural de Pueblo Nuevo. Su hijo escribe, Vladimir III Casco, lo escribió hace muchos años esto. La pérdida de mi padre es irreparable y aún no logro digerir. No estoy seguro de poder perdonar eso. De lo que estoy seguro es de que no lo voy a olvidar nunca. Me quedó la herencia que me pudo dejar mi padre, el compromiso de luchar por un mundo mejor en el que las riquezas puedan distribuirse de manera equitativa. Pero miren lo que es la vida, man. A él lo matan, lo asesinan, porque lo asesinaron. No fue que murió en combate, no, lo llegaron y lo asesinaron, él estaba dormido. Y miren lo que es la vida. Él lo matan el 1 de junio de 1984. 5 años antes, el 2 de junio de 1979, su hijo había caído en combate en el Frente Sur. Él muere el 1 y su hijo había muerto el 2 de junio. Saúl Antonio III Casco, conocido como Rommel en el Frente Sur, era de las fuerzas de Ezequiel. Durante la operación de la toma de Rivas, una de tantas cosas que tuvieron que hacer los compañeros era atacar una hacienda. Y en el ataque a la hacienda, y ahí cerca de la ciudad de Rivas, la hacienda San Vicente, es que cae Rommel. No solo Rommel, cayeron otros compañeros. Otro día cuento eso, sí. Rommel, Saúl Antonio III Casco, nació el 12 de marzo de 1961, hijo de Julio César III Valdivia y de Dora Práxedes Casco, que además tuvo varios hermanos, Claribel, Marisabel, que falleció el 16 de septiembre de 2021, Ivania, Álvaro, Carlos y Vladimir III Casco. Estudió en la Escuela Modelo de Pueblo Nuevo, en aquel tiempo se llamaba René Schick. En el Instituto Público de Pueblo Nuevo estudió la secundaria. Ingresa al movimiento estudiantil revolucionario, al FER, con otros compañeros de Estelí, de Condega, de Pueblo Nuevo. Se suma al Frente Sandinista en la insurrección de Estelí de septiembre del 78. Lo llevan a Honduras, allí, de los que lleva el Zorro a Honduras, los campamentos, ahí cae preso. Lo deportan a Panamá junto con Pomares. En Panamá recibe entrenamiento militar, de ahí se va a Cuba. En Cuba le dan entrenamiento militar, regresa a Costa Rica, más entrenamiento militar. Finalmente se incorpora al Frente Sur y era uno de los jefes del grupo de las tropas que manejaba Ezequiel, de los que toman Rivas. Y cae en la hacienda San Vicente el 2 de junio de 1979. Estamos hablando que él tenía en ese momento 18 años. 18 años. Y su padre muere 5 años después, el 1 de junio. Honor y gloria
a los héroes de Ocotal, honor y gloria a Saúl Antonio III Casco Rommel. Honor y gloria a todos nuestros caídos, a nuestros muertos, a quienes rendimos tributo en el trabajo cotidiano venciendo a los yanquis y a todos sus lacayos aquí en Nicaragua. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.